Me encantó el perfil que hizo Gustavo de Bielsa. Sí, buenísimo, buenísimo. Qué hermoso, qué personaje, la puta madre. Te van a decir, flaco, relaja un poco. Y sí, pero no puede. ¿Sabés que al padre de ellos, el constitucionalista, muy importante, ¿no? Sí. Le decían el loco. También. Claro. Y a Rafa también le dicen el loco. También le dicen el loco. Es una familia muy particular. Y a María Eugenia. Muy particular, no quiero decir nada. Son bravos todos. ¿Y te acuerdas? Se fue a los 2 meses de la que había nombrado Alberto. Sí, María Eugenia. Dio un portazo diciendo que no se puede hacer nada, no, está todo no, dividido. Son tipos muy particulares. De pocas pulgas. Con pocas pulgas, no, totalmente. Pero me impresionó porque yo, uno viene siguiendo, conoce el personaje Bielsa, obviamente. Pero el otro día, cuando pierde Uruguay, que lo saca, o el arquero sale, o él lo saca en el entretiempo, y saca al jugador más importante de la selección, y ya estaba peleado con Suárez, y caga pedos a los técnicos que no lo entrevistaban a tiempo, y después dice, no he dejado nada. Terrible. Soy un derrotado, soy un todo destruido. Soy tóxico, dicen. Claro, después, a ver, pongamos el audio de Soy tóxico, el último que pasó Gustavo, porque después, claro, yo vi eso y empecé a buscar cosas de Bielsa en Instagram, y empieza a pasar, y yo le paso el de Soy tóxico a Gus, que me dijo, esto es de hace un tiempo, no es de ahora. Sí. Mirá lo que es el encanto del personaje, porque yo cuando vi el viernes lo que pasó, le dije, Gus, el domingo juega la selección, el sábado, el lunes vas a comentar la selección, el martes hagamos Bielsa. Me dijo, me va a quedar lejos lo de Bielsa, claro, porque es el viernes. Y hoy no pudo porque es tan, estuvo la conferencia, ¿no? Tan encantador estuvo el la conferencia personaje. ayer. Sí, porque te da ganas de quererlo, salvo que esté dirigiéndote a tu equipo. Claro, no lo sé. Claro. Hay un tema ahí que lo va a desarrollar después Fede Yáñez en mi programa, pero el tema de cómo te comunicas ya con generación de jugadores que tienen la cabeza formateada. A ver, escuchá la parte manera, Soy ¿no? tóxico, escuchá. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria. Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo. ¿Vos sabés que es espectacular la definición porque explica el personaje. Pero además el autoconocimiento y la incapacidad de revertir el problema. Sí, no cambiar eso, no poder cambiarlo. Y cuando elogia a los que además en el fútbol, te digo sinceramente, es toda una definición porque pensar así, la verdad que es difícil que te lleve a grandes cosas, ¿no? Porque el fútbol necesita un poco de osadía. Un poco de osadía. Mirá, un poco de mística de decir que podés ganar. Pensar en el arco del otro. Yo lo escuchaba y pensaba esa famosa escena de Bilardo, que estaban todos en la historia festejando el campeonato mundial y estaba amargado en un costado porque le hicieron dos goles. Por los goles iguales, de cabeza. Los dos goles con dos cabezazos, los dos goles de Alemania. Las cosas que logra y las cosas que se pierde un obsesivo. Sí. Porque cuando Gustavo cuenta el personaje, él dice, el problema, es un tipo genial, que hace dos equipos buenísimos, el de Newell's y el de Vélez, pero después hace una selección que vuela, pero lo hace volar tanto que la cansa. Y sí, y después, llegan medios rotos. Y después hace lo mismo con el Bilbao, y después hace lo mismo con el Leeds, y lo mismo hace con Uruguay. Al principio es el toque de magia, de todos salen con todo, pero después es tan obsesivo, tiene tanto miedo al error. Esto que contó, esta definición. Que la exigencia rompe todo. Exacto. Y se pasa de vuelta. Y el tipo tiene admiración por los que logran éxitos, los
grandes irresponsables como Cruyff y Menotti. Sí, lo mete Menotti, mirá. Que no les importa eso. Bilardo no. Bilardo era más como él. Obvio que no. Bilardo mucho más pareció a él. Pero me parece que tenía menos. En algo era más pícaro, más jodón. Y después tenés que tener un poco de suerte. Después tenés que tener en tu equipo Maradona. O tenés que tener nada. Sí, bueno, pero eso es determinante. Porque tuvo un poco mala suerte Uruguay en este. Totalmente. Podía haber empatado tranquilamente el partido con España. El gol también es un poco decir, che. El primer partido con Arabia Saudita. Bueno, por eso digo. Tuvo 20 situaciones de gol. O sea, no entró. La suerte ayuda. La empata a los 81 minutos. Tendría que haber estado ganando 4-1 a los 81 minutos. Sí, está Después, claro. el segundo partido con. ¿Con quién era? ¿Con Curazao? No, con Cabo Verde, no. Con Cabo Verde, con Cabo Verde. Claro, que por eso pasa Cabo Verde. Cometen 2 errores defensivos muy y graves. Lo aprovecha Cabo Verde empatando a 2. Un partido que podría haber ganado. Estaría adentro tranquilamente. Y el partido con España vuelve a perderlo por el error del arquero. Sí. Si no lo hubiera empatado por un partido anodino que no pasaba nada. O sea, él dice en un momento, yo merecía ganar los 2 que empaté y merecía empatar el que perdí. Bueno, con uno de esos que cambiaba ya clasificaba. Y no pasó. ¿Qué va a hacer? Pero el personaje es fascinante. Bueno. Te da ganas de quererlo aparte, porque es como una mística, hay como una mística de la derrota. Claro que sí. Hay unas cosas de la ética. No, y después eso que vos decís, la adaptación a los tiempos, viste que. Sí, es como que ha quedado desfasado también, ¿no? En un modo de conducción. Es un modo de conducción más antiguo. El fútbol va cambiando, ¿viste? Va cambiando. Hay momentos que se vuelve más conservador, hay momentos que se vuelve más audaz. Hay momentos que la audacia tiene que ver con cómo juega un 10. Hay momentos que la audacia tiene que ver con cómo corren y cómo. ¿Qué planteo haces? Salvo que sea Francia, ¿no? Salvo que tengas 11 superdotados. ¿Qué equipas? La vigencia. O sea, salió campeón, subcampeón con nosotros empatándonos. Porque Argentina no le ganó ese partido, lo empatamos. Sí, lo que me escribías hoy. Lo ganamos. Porque es verdad, una vez se queda pensando que le ganamos esa final. Le deberíamos haber ganado, pero no le ganamos. Casi lo perdemos sobre el final, salvo por el Dibu. Pero además, con este nivel, ese partido, con Dembélé, con Olise, con. Además que como que lo ves evolucionándose, del campeón de hace 2 mundiales al subcampeón del mundial anterior. Igual hay una yo te digo, 2 personas, una Gustavo y la otra ayer Alfredo Zayat, me decía, todavía no tienen 2 defensores como el Cuti Romero y Lisandro. Después que juega con Argentina. Argentina es un país, es un equipo también muy sólido. Eso me dice Fede Yáñez también. Sí, claro. Vení, Fede, vení, que me interesa escucharlo. ¿Qué es lo que decís vos? Arrimate, Fede. Hola, buenos días. Primero, que a diferencia, en defensa no son un gran equipo. Eso dice Gustavo también. Tienen laterales que, a ver, el más destacado es Koundé, que es el que juega en Barcelona, que en la final del Mundial, si te acordás, lo pusieron a Di María a propósito por ese lado. Lo volvió loco. Che, no podrán llevar a Di María, parece, perdón, que sea un ratito. No, y los 2 centrales son buenísimos porque son Upamecano del Bayern Múnich y Saliba del Arsenal. Decís, hola. Pero no son la defensa del 18 que eran Varane y Umtiti, que les ganaron el Mundial y no tienen ni a Pogba ni a Kanté en ese momento. Son buenos los que tienen. Gustavo decía Kanté era el 5 que decía usted. Está el plantel ahora. Hagan goles que no pasa nada. Por acá no pasa nada. Y Pogba era Olise antes de Olise en algún punto, pero con marca. Pasa que tienen 4 tipos arriba que te destruyen. Sí, tiene una potencia ofensiva 5, ¿no? Increíble. Salvando la distancia, porque seguramente con la comparación más de uno va a decir largar la bebida. ¿Se acuerdan del Boca de Guillermo Barros Esqueloto? Que ganó 2 veces 2 títulos, quedó marcado por la final de Madrid, pero al margen de ser un equipo que le hacía 3 goles, te hacía 4. Le hacía 4 goles, te hacían 5. Francia todavía no está en esa tesitura, pero les podría pasar. Quiero vincular esto con algo de la política. Lu, ¿tenemos por ahí el posteo de carajo? Quiero que lo vean, porque es la estupidez racista, pero además, si fueran solo ellos, primero, ellos son noticias no por lo que son, sino porque Milei les da lugar. Sí. Pero además eso es discusión en Europa desde hace mucho tiempo, donde los racistas dicen, che, nos están invadiendo nuestras elecciones. Exactamente. Entonces postean esto sobre Alemania. Alemania blanca sale subcampeón, a ver, si vamos para atrás, esto debe ser en el 90 subcampeón. 2002, ahí está, Klose, Kahn y Michael Ballack. 2002. 2006, tercer puesto. Sí, Klose, Ballack y Metzelder. 2010, tercer puesto. Klose, Schweinsteiger y Lam, todo rubio. Perfecto. Campeón en el 2014. También, Toni Kroos y Schweinsteiger, que son rubios, lo ponen a Khedira, que era descendiente de turcos, también estaba Özil en ese mundial. Claro. Después, fase de grupo, ¿y quiénes son?
Khedira, que es descendiente de turcos, Özil, que es descendiente de turcos, y Toni Kroos, que es rubio de ojos claros. Después saque fase de grupo, ¿y quiénes son? Kimmich, que es el capitán, que parece sacado de la novicia rebelde, Gundogan, que es descendiente de turcos, y León Goretzka. Y después, 16 de final acá. Igual acá, el de la derecha me parece que se equivocaron, pero porque me parece que es Ayari, que es un sueco, pero tenés Musiala, que es el del medio, que es descendiente de turcos, y Mecha, me parece que es hijo de africano. Entonces te ponen como a un equipo, cuanto más blanco es. Cuanto más migrantes en el fondo, ¿no? Cuando hijo de Peor les va. turco o hijo de africano. Me parece que a las dos estrellas que tiene Francia más o menos no le fue mal con ese estilo. Pero de hecho, el central titular de Francia en el 98 era Marcel Desailly, que había nacido en Ghana. Por ejemplo, Zidane. O sea, en el 98 empieza este debate. Bueno, Jean-Marie Le Pen. Hay un documental sobre el debate francés con el fútbol que empieza cuando Le Pen dice esa selección es la selección de África, no de Francia. Dijo blanc, vert, noir, que eran los 3 colores que se manejaban. Claro, en lugar de blanco, rojo y azul, pone negro. Blanco, negro y negro, marrón o algo así. Y esa selección era la primera que sale campeón, con lo cual le tapan la boca. Después ahí, y toda la discusión sobre, en un momento hay un partido de fútbol que se hace para tratar de bajar el tema del racismo usando el fútbol entre Francia y Argelia, y se arma un quilombo porque todos los pibes de los barrios van a hinchar por Argelia, invaden el campo, y entonces hay toda esa discusión en Francia. Marcos Galperín la vez pasada tuiteó o retuiteó un posteo que decía, fíjense cómo la selección francesa, todos blancos hace 30 años, o 40, y cómo es ahora que son todos negros, y pone paranoia. Como diciendo, cuidado. como me acusan de paranoico, nos acusan de paranoico porque ven que decimos que estamos invadidos por los negros, y fíjense cómo la selección son todos negros. Bueno, en España pasa lo mismo con Yamal. Cuando empezó a jugar en la selección, le carpetearon un video de un entrenamiento de la juvenil de Barcelona cuando Marruecos elimina a España en el Mundial pasado, que Yamal entró con la camiseta de Marruecos y los empezó a jetonear a todos. Y dice, este que va a jugar para nosotros, y dice, bueno, son buenos. Ahora, sí. A ver, y en básquet, ¿cómo andamos los blancos con los negros? Además está reflejando. No, Francia son todos negros, son buenísimos. A ver, está reflejando una realidad. No sé, solo en Berlín creo que hay 100.000 turcos, 100.000 descendientes de turcos. Y bueno, se fue la inmigración para ese lado. Además, Alemania es el país, es la selección más blanca de Europa. Porque vos agarrás Bélgica, agarrás Suecia. Holanda, agarrás Suecia, agarrás Suiza, agarrás Francia. Noruega, Nusa, el que hace el gol ayer, es hijo de inmigrante. Bueno, el tema que uno de los jugadores que te apasionan en esta Copa del Mundo es Sion Suzuki, el arquero de Japón. Es negro. Que es negro y de rulos y los ojos achinados. ¿Tiene los ojos achinados? Sí, medio ¿En achinado. serio? El papá de Ghana, la mamá japonesa. Sí. Y él nació en Estados Unidos. Sí, sí. Pero aparte la mezcla, lo que estás asignando el mundo es la mezcla. O sea, seguir pensando que la mezcla es mala, cuando todos somos producto de la mezcla. Argentina tiene un corte en el litoral más europeo. Pero Argentina es mucho más que el litoral y Pero Buenos Aires. Rey, si vos ponés la foto de los paraguayos que le ganaron a los alemanes, son más morochos. Pero sí, claro, bueno, O sea, porque ahí está la cultura guaranítica. Es toda una teoría que no cierra por ningún lado, pero los tipos aparte, te hacen el ¿qué es esto? cuadrito. ¿De que son nazis? ¿Qué? Y sí, ¿por qué en no el dicen fondo nazis? sí, en el fondo ¿No? sí. Bueno, Entonces, se van a caer de culos cuando se enteren que el delantero titular del seleccionado sub-17 de Argentina es haitiano. ¿En serio? Sí, ¿Quién es? es un pibe de Vélez que es muy bueno, creo que se llama Kiki Muñoz, que lo adopta una familia cuando tenía 8 meses, debe haber sido la época de los terremotos en Haití, que fue 2008-2009, que hubo como una oleada bastante fuerte de argentinos que adoptaron. Me acuerdo, Daniel Greenbank, por ejemplo. Bueno, su familia lo adoptó y lo acaban de convocar al seleccionado sub-17, un pibe que juega un huevo, que hablas con la gente que más o menos conoce el paño y te dice que de no mediar nada extraño tiene como un futuro muy, muy importante. Y en el sub-17 anterior, que jugó el año pasado, hay un alemán que juega para Argentina, porque la abuela es argentina, la mamá es alemana, el papá es turco. El pibe se llama Can, que es un nombre muy propio de Turquía, Armando, por Maradona, Gruner, un apellido alemán. Can Armando. Claro, la mezcla, chicos. Y lo que te dicen La muchos mezcla dirigentes buena. es que no va a ser... Ahí está el jugador. que si lo es muy parecido Qué a... bueno tener un jugador así en la selección. Se parece mucho a Juanito Casares, un jugador ecuatoriano que jugó en el fútbol argentino, y lo que te dicen muchos dirigentes es, no en el corto plazo, pero de acá a 20 años no va a ser raro que haya hijos de senegaleses en la selección argentina, por toda la oleada de senegaleses que hay acá. Ojalá, ¿sabés qué? Tener un Todos juegan. senegalés y esos que corren No, rápido y hacen goles. Y Argentina tiene un corte muy europeo en sus jugadores de élite,
eso lo ha explicado una vez Valdano, porque vos tenés muchos jugadores del norte argentino que no tienen la buena alimentación que hay en el litoral y en La Pampa, que además no tienen la facilidad de ingreso a clubes como hay en toda esta zona del litoral y Córdoba y Buenos Aires, no sé ahora, donde pero tenés un club cada 15 cuadras. no sé ahora bien, pero en una época siempre destacaba mucho lo que era la cuenca lechera, Córdoba y Santa Fe, Bueno, que claro. los jugadores, no los mejores, pero sí los más aptos físicamente, porque son pibes que independientemente de la clase social, habían estado bien alimentados de Claro, chicos. bien alimentados y con clubes cerca. Con clubes muy cerca. Lo que no te pasa a lo mejor en el norte argentino o no te pasa en algún otro lugar. Antes de cerrar, quiero hacer un acertijo. A ver. ¿Quién escribió esto? Diego Santilli, el candidato de los TikTok y del boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos. El tipo que dice abiertamente que vive de sus negocios y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es no hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires. Milei de acá a China. Julio del 2023, o sea. Pero claro, ¿sabes qué quise hacer? Ayer nosotros buscamos todos los funcionarios que están en el PRO. ¿Y qué decía Milei de ellos? ¿Qué decía Milei de ellos? De Caputo, que se patinó 17.000 millones. De Sturzenegger. De Sturzenegger. No, de Sí, Sturzenegger sí, también lo critica tiene. con la gestión económica, lo hace Ah, responsable mirá. del endeudamiento. De Caputo, eso. De bueno, Patricia Bullrich, ni hablar. que ponía bombas en los jardines de infantes. Y de Santilli. Que era un chorro. Exactamente. Y ahora es el corazón del gobierno está manejado por esta gente. Bueno, hablaba Peste también de la casta judicial, lo tiene Maíquez, ¿no? Nada, cambia. La vida cambia. No, bueno, ahora es un hombre que iba a domesticar la casta y fue domesticado por la casta. sí. Ahora yo voy a arrancar hablando del abrazo de ayer. Eso es una foto histórica para mí. La foto Lo que significa ese abrazo. Bueno, tenés miedo a Francia, eso queda como conclusión. Sí, pero quiero que sea una final así. Quiero que Sí, llegue Francia, quiero que llegue Argentina. Argentina. Sí, Ese claro. redita, qué lindo. Sí, sí. Igual vos pensás que del otro lado están España, Portugal, Croacia, Francia. Bueno, teníamos Alemania, pero digo, se maten entre ellos, van a llegar todos rotos. Y si no, hay que llamarlo a Gustavo Gómez, el central de Palmeiras, el jugador de Lanús, y decirle, vos tenés una misión histórica. Simple. ¿Ves al 10? No, hay que Partilo. juega por Paraguay. Dios mío. Chao. Bueno, chao.